Mis queridos papás y mamás, cuánto sufrimos los padres, ¿verdad?, por nuestros hijos. Cuando les vemos sufrir o vemos que tienen que enfrentar problemas o retos demasiado exigentes, ¿verdad que lo que nos pide el alma es ayudarles rápidamente, solucionarles nosotros sus problemas? Pues claro que sí, porque les amamos tanto que no queremos que sufran nunca. Pero mis queridos papás y mamás, es un gran error cuando no les dejamos tomar sus propias decisiones, aunque sepamos que no son las correctas, o cuando vamos por delante solucionándoles todos sus problemas, no les estamos haciendo ningún bien para su futuro. Vamos a ver por qué es esto tan importante y luego os diré las 7 cosas más importantes que debemos saber para enseñar a nuestros hijos a ser fuertes, a ser resilientes. Veréis, nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia, lo que más necesitan de nosotros es que les demos la libertad necesaria para desarrollarse como personas en todos los sentidos. Esto significa que debemos dejarles tomar sus propias decisiones, debemos dejarles equivocarse y cometer errores. Aunque sepamos que es una mala decisión, bueno, siempre y cuando no suponga un peligro para su vida o la de los demás, claro. Pero debemos dejarles elegir y dejarles sufrir las consecuencias de esas decisiones. Sí, papás y mamás, ya lo sé, sufren ellos y sufrimos nosotros, pero esto es el regalo más grande que puedes hacer a tu hijo de verdad, porque estas equivocaciones, además de que van a suponer enseñanzas para tu hijo, también le irán haciendo más fuerte poquito a poco, porque todos sabemos que en el futuro no estaremos a su lado para solucionarles todo, ¿verdad? Ojalá, pero eso no puede ser. Y por eso queremos que se hagan hombres y mujeres fuertes para afrontar ellos solos los retos de su vida. Si los sobreprotegemos, si no les dejamos sufrir por nada, si no les damos la libertad suficiente para que puedan desarrollarse, equivocarse ellos solitos, el día de mañana esos chicos no sabrán valerse por sí mismos. Cada vez que tengan un disgusto o un problema, no sabrán cómo enfrentarlo, cómo superarlo. De ahí vienen las depresiones y la dependencia hacia otras personas. No queremos eso, ¿verdad? Bien, vamos a ver las cosas más importantes a tener en cuenta, 7 creo que son, para que nuestros hijos puedan llegar a ser fuertes de forma sana. Tampoco hay que dejarles sufrir solos, ¿verdad? No, eso no es así. Vamos a ver. En primer lugar, debemos ser su punto de apoyo y su refugio siempre. Nuestros hijos deben de saber que pase lo que pase, aunque se equivoquen, nosotros siempre estaremos ahí para ayudarles a superarlo y apoyarles en todo, con todo nuestro cariño. En segundo lugar, deben de saber que hagan lo que hagan, pueden confiar en nosotros, que no somos sus jueces, sino sus padres. Un ambiente de confianza y cariño en el hogar les dará la seguridad que necesitan para afrontar sus miedos y sus fracasos. En tercer lugar, enseñar a nuestros hijos que los fracasos o equivocaciones son necesarios para aprender y para hacernos más fuertes. Enseñarles que nadie es perfecto, nadie, y que todos, sin excepción, cometemos equivocaciones, que son necesarias además para nuestro desarrollo personal y profesional también. En cuarto lugar, nunca etiquetes a tu hijo de ninguna forma. Esto hace muchísimo daño. Por ejemplo, si hablas de tu hijo, aunque no sea con él mismo, pero tu hijo te oye, si hablas de él como que es que mi hijo es muy miedoso, es muy perezoso, muy tímido, lo que sea. No lo hagamos porque los chicos, los niños etiquetados, intentarán siempre comportarse lo más parecido posible a lo que se le considera, a su etiqueta. Esto será un freno para el resto de su vida. Cuidado. En quinto lugar, transmítele confianza. Dile que confíes en sus capacidades. Anímale cuando sea necesario. Dile cosas como, tú puedes, cariño. O, ánimo, cielo, sé que puedes hacerlo. O, inténtalo, cariño, confío plenamente en ti. Y si no, cielo, que estoy aquí, no te preocupes. Así poco a poco se van eh, cogiendo confianza en sí mismos, van creando una autoestima sana, buena, y aunque se equivoquen, aunque tengan miedo, lo intentarán porque saben que mamá y papá están detrás, ahí para apoyarle y cuidarle cuando se sienta mal. Es importantísimo.
Pero papás y mamás, cada chico también es diferente. Lo que quiero decir es que no debemos forzarles a hacer cosas o tomar decisiones por sí solos si no están preparados, ¿vale? Cada chico madura a su ritmo, no son todos iguales. Debemos de tenerlo en cuenta. En sexto lugar, no transmitas tus miedos a tu hijo y acepta tus equivocaciones sin dramatizar. Digo esto porque a veces sin darnos cuenta, es verdad, nosotros mismos, ante un disgusto que tengamos en casa o en el trabajo, da igual, cuando algo nos sale mal, dramatizamos como si se fuera a acabar el mundo, ¿verdad? Y esta actitud justamente es la que van a aprender nuestros hijos. Entonces, en vez de eso, podemos reaccionar diciendo, vale, no me siento bien, en realidad estoy fatal porque me ha salido esto mal, no ha salido como esperaba, pero bueno, sé y confío que la próxima vez me saldrá mejor. He aprendido la forma en que no me puede salir bien, la próxima vez será mejor. Sé que no es fácil, ¿vale? Papás y mamás, esto hay que tener dominio de las emociones y no es fácil, yo lo sé, pero con la práctica se pueden conseguir y además por nuestros hijos podemos conseguir cualquier cosa, cambiaremos nuestras formas de enfrentarnos a la vida. Por ellos hacemos cualquier cosa, yo lo sé, porque los amamos tanto que haremos cualquier cosa. Así que vamos a intentar no dramatizar cuando nosotros tengamos problemas y no pasarles a ellos esa mala energía, ese mal enfrentamiento, ¿vale? Vamos a templarnos y que ellos vean que afrontamos esos problemas sin frustraciones, sin lloreras, sin exageraciones que no van a ningún sitio y no arreglan nada de más. Que vean que somos optimistas, que lo tomamos como una experiencia buena que nos enseña y que la próxima vez seguro que sale mejor. Esa es la actitud, porque eso es lo que ellos van a aprender, lo que nosotros hagamos, como nosotros reaccionamos. Muy bien. Aceptar nuestras emociones, las nuestras primero, aceptarlas, sean malas o buenas, es muy importante, igual que aceptar las suyas, las de nuestros hijos. No, por ejemplo, si están llorando por algo que no nos parece importante, no le digo, es una tontería o no llores por eso, no. Acéptalo, está sufriendo mucho, igual para ti no es importante, para él sí. Acéptalo, dale tu comprensión, tu cariño, dile entiendo que te sientas mal, pero vamos a ir adelante, cielo. Yo te apoyo, te ayudo y esto lo vas a superar, cariño. Ya verás que sí. Abrázalo, estate ahí, como mamá o como papá. Estate ahí. Eso es lo que más necesitan. Y en séptimo lugar, no debemos olvidar nunca que necesitan ciertos límites los chicos, ¿vale? Y no se deben de cumplir o no cumplir cuando nos conviene a nosotros. Hay límites que deben cumplirse siempre por su parte y por la nuestra. No poner demasiados, por favor, porque eso causa ansiedad a nuestros hijos y, y es horrible y no los van a cumplir. Poner los justos que sean necesarios, que sean claros, hablados con ellos. Si son adolescentes ya se pueden negociar con ellos, que sean justos y que se cumplan siempre, ¿vale? Poquitos y justos y bien aclarados. Eso también que les da muchísima seguridad. Es muy, muy necesario. Muy bien, papás y mamás. Espero que os haya ayudado un poquito este vídeo. Os recuerdo que si no estáis suscritos y os gusta, porfa, suscribiros, dejarme un like, os lo agradezco muchísimo. Y bueno, comentarlo o pasarlo a vuestros amigos. A mí me encantaría, cuantas más personas lo escucharan mejor. No lo sé si algún papá o alguna mamá necesitaría esto, a alguien que conozcáis. Os agradezco muchísimo que me escuchéis. Un fuerte abrazo.